Hola a todos, por fin me he decidido a abrir un canal de YouTube, a ver cuánto me dura. Y realmente es un poco movido por las circunstancias, porque el nuevo DAZN no permite hacer capturas de pantalla desde el iPad y las tengo que hacer desde el PC. Y al hacer desde el PC, como me tengo que sentar y perder un poco más de tiempo, pues he decidido que si me quedan más largas, pues me quedan más largas. Todo el tiempo que pierdo describiendo la jugada es el tiempo que ahorro en editar, es decir, serán vídeos que irán en bruto. Y antes que nada, me gustaría agradecer el consejo de Fernando Juzgado de Front Seven, que es la persona que de alguna forma me indica cómo puedo hacer este tipo de capturas de pantallas desde el PC, porque si no, esto ya os digo sería imposible. Y mi idea será cada semana hablar un poco de las que para mí son las jugadas más llamativas o quizás las jugadas más decisivas en la NFL. Y me gustaría comenzar con la que para mí es la clave del partido de ayer de Lions contra Chiefs, que es el reconocimiento que hay desde la banda de Lions de una jugada que inicialmente es una jugada para pérdida de yardas, como una jugada idónea, como una jugada adecuada para determinado frente que va a presentar Chips. Y es lo que os voy a mostrar aquí, cómo inicialmente Gibbs corre para pérdida de yardas y cómo David Montgomery, un jugador, un running back mucho más experimentado corriendo norte-sur, es el que va a conseguir el touchdown prácticamente en el mismo concepto. La idea que os voy a presentar aquí, la jugada que os voy a presentar aquí es un GY counter, es decir, vamos a tener un counter, una jugada de carrera en la que vamos a tener unos jugadores en pool de un lado hacia otro de la línea para sobrecargar uno de los lados de la línea. Y en este caso es un GY counter, que es un counter con un pool del guard, es decir, del left guard, y del Y, es decir, del tight end, que es el número 87 que podéis ver aquí. Y la idea general es que el left guard va a ir inicialmente en pool para bloquear al jugador que en el lado derecho de la línea se deja sin bloquear, que en este caso va a ser este jugador que podéis ver aquí. Y por otro lado, el número 87 lo que va a hacer es ir en pool para bloquear al weak side linebacker, en este caso el número 54, que es Leo Chenal. Y por último vamos a tener al right tackle, que podéis ver aquí, que lo que va a hacer es ayudar a bloquear con un feed block al técnica 3, es decir, va a golpear, buscar la cadera del técnica 3 para subir al segundo nivel a bloquear al Mike. ¿Vale? Vamos a tener al left guard con el kick out block para eliminar este jugador. Vamos a tener al tight end en pool buscando al weak side linebacker y el 58 va a atacar la cadera del técnica 3 y sube en ricochet a bloquear al segundo nivel al might linebacker. Y la clave de esta jugada es generar en este gap el espacio necesario para que lo ataque Jahmyr Gibbs. Estás eliminando jugadores, haces que estos linebackers se muevan con los pullers en el flujo, con el flujo de la jugada y le quedará un espacio a Jahmyr Gibbs para atacar este gap B. Y fijaros en el desarrollo de la jugada lo que os comento. Vamos a tener al left guard número 73 yendo a bloquear al final de la línea con el kick out block y vamos a tener al número 87 moviéndose en pool viendo el movimiento del weak side linebacker. Inicialmente, fijaros, número 73 va a bloquear al jugador final de línea y fijaros cómo el número 87 se va desplazando siguiendo el movimiento del weak side linebacker. Fijaros cómo el weak side linebacker busca el exterior y cómo el tight end va buscando al weak side linebacker. De forma que estos dos jugadores quedan atrapados. Y ahora lo que me gustaría mostraros es lo que hace el número
58, el right tackle, fijaros cómo lo que hace inicialmente es con este feed block, una vez que está enganchado el técnica 3 en el bloqueo, cómo busca su cadera y cómo de aquí sube a bloquear al Mike linebacker. De forma que se desarrolla el GY counter. Y ahora quiero que os fijéis el hueco, la autopista que se le genera a Jahmyr Gibbs, que aquí para mí comete un error típico de rookie, de jugador de college, que es en vez de fijarse en la defensa, en cómo van fluyendo los linebackers, lo que hace Jahmyr Gibbs es seguir a los pullers. Los pullers cogen una trayectoria exterior y Jahmyr Gibbs, que es un jugador muy acostumbrado a correr este-oeste, es decir, a buscar jugadas perimetrales, lo que hace es, en vez de atacar este gap B, se pierde hacia el exterior y tenemos la pérdida de yardas. Esta jugada que, ya os digo, inicialmente se podía entender como una jugada fallida, lo que hace Lions es reconocer en el replay, en el estudio de las jugadas a lo largo del partido, cómo es un esquema de bloqueo útil, idóneo para una determinada formación de chips, de forma que cuando se va a producir la jugada decisiva del partido, vamos a tener también un técnica 1, un técnica 3, lo que van a hacer Lions es correr también un GY counter. Vamos a tener de nuevo al 73 subiendo en pool a bloquear al último jugador de línea sin bloquear, que en este caso será el técnica 5. Vamos a tener al número 87, al Y, yendo a bloquear al weak side linebacker, que en este caso no toma una trayectoria exterior como Leo Chenol, sino que va a buscar el gap B. Y de nuevo vamos a tener al número 58 que inicia un feed block con el técnica 3 que se queda enganchado y de aquí va a ir a bloquear al Mike linebacker. De forma que lo que tenemos es exactamente lo mismo. Fijaos, el número 73 va en pool a bloquear al último jugador de línea sin bloquear. Fijaos, el kick out block del técnica 3. Vamos a tener al tight end, fijaros, que va buscando la trayectoria del weak side linebacker, que fijaos, en este caso no va a trabajar exterior, sino que va a ir hacia el interior, se queda buscando el interior del primer puller. Y el número 58 lo vamos a tener atacando de nuevo al técnica 3, ¿vale? Con el feed block, y del feed block va a atacar al Mike linebacker. Fijaros, el feed block, como el Mike linebacker busca el centro de la jugada, cómo rebota y prácticamente bloquea a los dos jugadores, y algo muy importante, para mí fundamental, y es como David Montgomery es capaz de leer mucho mejor este hueco que se genera en la jugada, y cómo no va a ir exterior, sino que va a atacar el gap que queda abierto y se consigue el touchdown. Para mí esto da un poco la medida de la importancia de la visión de los quarterbacks, perdón, de los running backs en este tipo de jugadas, sobre todo en jugadas de corto yardaje. A mí lo que me dice esta jugada es que David Montgomery está acostumbrado a correr este tipo de carreras de counter, que tal vez Jahmyr Gibbs no está tan acostumbrado y no es capaz de leer sobre todo los defensores de segundo nivel. Aquí David Montgomery lee perfectamente no solo los bloqueos, sino las asignaciones de los jugadores de segundo nivel. Aquí podría pensar que el número 32 puede atacarlo, pero es consciente de la estructura interna de la carrera y es capaz de reconocer el hueco que se genera. Y para mí lo más importante, y es cómo el banquillo del Lions es capaz de darse cuenta que la jugada que inicialmente le generó pérdida de yardas era una jugada exitosa, mal ejecutada por parte de Jahmyr Gibbs,
pero una jugada exitosa en la que cada uno de los jugadores de Lions son capaces de realizar sus asignaciones, ganar sus bloqueos y ser exitosos en la jugada. Es decir, es un reconocimiento desde la banda de lo que realmente estaba sucediendo, de lo que estaba pasando en el partido.